¿Te dijeron alguna vez que lo que te está pasando no es culpa tuya, que es culpa de una maldición generacional? Que de repente tenés un hábito que no podés cambiar así de fácil, que te cuesta, y las personas en la iglesia te dicen, no, no es culpa tuya, es culpa de tu papá, de tu mamá, de tu tío, de tu abuelo, de algún familiar lejano que cometió un pecado y no pidió perdón. Esto suena espiritual, pero puede llegar a ser antibíblico. Muchos toman un versículo muy fuera de contexto para sacar una doctrina que duró por muchísimo tiempo y hoy te lo voy a demostrar en unos breves minutos a través de la Biblia. Y para entender esto, porque es algo que pasa muy a menudo en la jerga popular de la iglesia y no tanto también dentro de la iglesia, sino en la sociedad. Ha salido este tema fuera de las puertas de la iglesia y ha impregnado también en la sociedad actual y no tan actual. Y hoy a través de la Biblia vamos a ver de qué se trata todo esto. Porque más de una vez nosotros pensamos que no podemos levantar cabeza porque un familiar de nosotros en la antigüedad metió la pata. Y es totalmente errado y roza la herejía. Pero tenemos que ir allá a donde comienza todo esto, que es allí en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. Y tenemos que ya atacar algo muy fuerte, porque la mayoría de las personas no leen el contexto, sacan el versículo y lo aplican para todo. Y eso está muy mal. Eh, Dios viene hablando de los mandamientos y nosotros sabemos que Dios, uno de los principales mandamientos es que no adoráramos a ningún otro Dios que no sea Él. Es más, el mismo Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en dos: amar a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón y con toda tu alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo resumió toda la ley en estos dos tópicos. Y muchas personas se olvidan de eso y agarran este versículo 5 muy fuera de contexto. Miren lo que dice al principio ya del versículo que nos marca la cancha. Dice, no te postrarás ante ellas ni darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y vamos a entrar a destripar este versículo, porque primero nosotros tenemos que interpretar la Biblia de manera gramatical e histórica. Entonces, si nosotros tenemos que interpretar la Biblia de manera gramatical, tenemos que ver que aquí hay una figura literaria, una figura que nos da a entender de que Dios está explicando algo de una manera figurada. Y miren lo que dicen: visitaré la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces ya ahí tenemos que ir en este hebraísmo, esta figura literaria, tenemos que ir justamente a la última parte del versículo que dicen de los que me aborrecen. Esa palabra, aborrecen, da la idea de una continua postura sobre esto, sobre estar aborreciendo a Dios. Siempre lo están haciendo. No es que se levantan rayados un día y dicen, no, que me importa Dios, hago yo lo que quiero, pero al otro día doblan sus rodillas y dicen, perdón Señor, me levanté mal de la siesta, dije cualquier cosa, y
te pido perdón, no era así. ¿Cómo te voy a aborrecer a vos que me has dado todo, me has dado el perdón, la vida, me has dado todos los grandes tesoros que yo tengo en la vida? No, esta gente quiere continuamente estar aborreciendo a Dios. Entonces, mientras ellos sigan en esa postura, evidentemente que Dios va a estar en contra del pecado, pero no del pecador. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento y ahora lo vamos a ver. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque esta figura literaria nos dice, muchachos, mientras ustedes pequen y sus hijos y sus familiares copien la manera que ustedes tienen de vivir, lamentablemente voy a estar visitando ese pecado justamente porque lo hay. Pero ¿qué pasa si esas personas se arrepienten y vuelven a Dios? Lo vamos a ver ahora más adelante. Y miren lo que dice el verso 6. Dice, y hago misericordia a millares. No son una, dos, tres generaciones, son millares, hermanos. Acá está usando la misma figura literaria con una hipérbole que dice, capaz que dos o tres se autocondenan, pero yo voy a hacerle misericordia. Si ellos se arrepienten, no solamente a ellos, sino a quien sea, no importa el número. Dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos, pero las condiciones, me aman y guardan mi palabra, lo que dijo el mismo Jesús en Juan 14. Los que aman mi palabra y cumplen mis mandamientos, mi Padre los amará. No es tan difícil. Entonces, ¿por qué decimos no, tu hijo se porta así? Porque de seguro el abuelo cometió algún pecado que lo está marcando. Y esto no es así. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo salimos de este problema? El mismo Dios nos saca del problema. Vamos a ir allá a Ezequiel, capítulo 18, versículo 2. Miren todo lo que duró este refrán, este versículo, que marcó a muchísimas generaciones hasta que Dios decidió decirle, basta, esto se termina acá. Ezequiel capítulo 18, versículo 2. ¿Qué queréis decir vosotros lo que usáis este refrán? ¿Escucharon? Un refrán, un dicho popular. Era un refrán, no mandamiento. Era refrán, no sentencia de Dios. Refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Aquí hay otra figura literaria en donde el Señor le está diciendo, ¿por qué dicen que los hijos van a pagar las acciones que cometieron sus padres? Imagínense ustedes que comen un manojo de uvas agrias y los hijos nacen con esa acidez en la boca y les da como esa sensación fea en los dientes. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Y el mismo Dios les dice, muchachos, déjense de pavadas, porque este refrán ya no va a correr más en la tierra de Israel. Basta, basta. Miren lo que dice, ustedes pueden leer todo el capítulo 18, que es un capítulo muy interesante, en donde va el mismo Dios armando toda la historia y cambiando de personajes para terminar diciendo, muchachos, el alma que pecare, esa morirá. Miren lo que dice el verso 20. El alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará, el mismo Dios lo dice, no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo,
La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. El mismo Dios, hermanos, dice, muchachos, esto se termina acá. No se va a usar más este refrán. Y vamos a ir al Nuevo Testamento porque tenemos que saber lo que dice Santiago, capítulo 1, del verso 14 al 16, cuando dice, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Para qué? Para pecar, se deja engañar. Entonces, dejemos de echarle la culpa a nuestros antepasados y aceptemos nuestra responsabilidad. Cada uno es tentado cuando es atraído por su propia concupiscencia. Esa palabra significa deseos fuertes. Cada uno tiene deseos fuertes y es tentado. Quizás hay hermanos que son tentados en robar un banco y otros con salir de parranda los fines de semana. Y él tiene que luchar con esa tentación, entregársela al Señor. Y después lo que dice Romanos 6:16, cada uno es esclavo de aquel a quien obedece, del pecado para muerte o de la fe para salvación. Nosotros no tenemos que quitarle la responsabilidad a nosotros mismos y dárselo a los demás. Nosotros somos responsables. Allí en Romanos 5, del verso 12 en adelante, el apóstol Pablo dice, muchachos, el pecado entró por un hombre a toda la humanidad, pero Cristo cortó esa cadena que nos tenía esclavos hacia el pecado y ahora somos libres. Así que por más que tu padre haya cometido cualquier atrocidad, tu abuelo, tu tío, tu madre, tu primo, no importa el familiar que sea, esa persona se va a hacer cargo de su pecado. Pero nosotros ya no estamos más atados a ninguna cosa que nos pueda esclavizar. Es más, nosotros nos ponemos bajo eso. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero mi mamá tenía glaucoma y, y yo ahora empecé a ver mal porque me salió glaucoma. Y eso, hermano, es genética. ¿Cuántas personas que son diabéticas, lo más probable que sus hijos salgan diabéticos? Pero eso es genética, algo del cuerpo, no una maldición generacional. Dios en su misericordia y puede sanarte, puede decir, bueno, capaz que a la mamá del hermano tiene diabetes, pero él no la va a tener. Y Dios te hace libre. Y eso es algo normal, o debería ser normal. Pero nosotros muchas veces queremos echarle la culpa a nuestro familiar y para nosotros decir, yo no tengo nada que ver. Yo nací con esto. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde queda el poder de Cristo en nuestras vidas? ¿Puede más una supuesta maldición generacional que el mismo poder de Jesucristo? ¿No le confiamos nosotros nuestra vida al Señor para seguir utilizando este refrán? En la actualidad no tiene sentido. El problema no es que lo que cometieron nuestros antepasados. El problema lo tenemos nosotros con nuestras decisiones diarias. La pregunta que deberíamos hacernos no es si tenemos una maldición generacional. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuándo nos haremos cargo de nuestras mismas falencias? Te dejo pensando esto y que Dios te bendiga.